El movimiento al socialismo, el partido del presidente Evo Morales, sufrió una derrota política al no poder expulsar a la opositora Adriana Gil de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El hecho ha generado polémica, esto en círculos políticos ante las elecciones presidenciales del 2014, como nos informa Gloria Carrasco. El cómputo de los votos confirmó que no existían los 2/3 de ley exigidos para expulsar a la diputada opositora Adriana Gil de la Cámara Baja de la Asamblea Legislativa, acusada de discriminación por expresar ante los medios de comunicación que la actitud del presidente Morales hacia los pueblos indígenas del Tibnis, que se oponían a la construcción de una carretera por su territorio, era desleal y mentirosa. Adriana Gil, quien hace 7 años fue estrecha colaboradora de Evo Morales y de quien se distanció poco después de que llegara a la presidencia, ratificó sus aseveraciones antes y después de la votación. Esta mujer puso el pecho para que los indígenas entren a la plaza de Santa Cruz. Y a mí me vienen a hablar de discriminación. Es que hay que ser sinvergüenza, hay que ser caradura, hay que ser desleal. Y se lo digo y se lo vuelvo a decir aquí en la Plaza Murillo y donde Dios quiera y en la China. El voto de los diputados indígenas de Tierras Bajas, el de las bancadas de Convergencia Nacional y el Movimiento Sin Miedo, además de 2 legisladores oficialistas, impidieron alcanzar los 2/3 necesarios para la suspensión de la parlamentaria opositora. Los 2/3 del presidente Evo Morales en la Cámara de Diputados puede diluirse en cualquier momento, como ha sucedido con este hecho en el que se pretendía quitar de los derechos que tienen los parlamentarios de fiscalizar, logrando la expulsión de la diputada Adriana Gil. Varios diputados de la bancada del Movimiento al Socialismo aseguran que la mayoría calificada de su partido en la Asamblea Plurinacional está garantizada y que solo fue un hecho aislado y de indisciplina de algunos de sus parlamentarios. Los 2/3 que tiene el Movimiento al Socialismo en ningún momento ha sido afectado. Por alguna indisciplina, obviamente, pues causa estos momentos que hemos pasado la semana, pero eso se va a superar. La diputada Adriana Gil, de 30 años, fortalecida por lo que ella considera un triunfo en la Asamblea Plurinacional, anticipó la creación de una agrupación política para convertirse en la futura candidata a la presidencia de Bolivia para las elecciones de 2014. Ya voy a trabajar más duro ahora. Y quiero pedirles la oportunidad, queremos ser una opción y si Dios y el pueblo algún momento nos las dan, vamos a honrar esa confianza y ese voto. Una candidata de discriminación, ¿no? Yo creo que no se construye el liderazgo a través de los insultos, como ella insultó al presidente Evo. Para CNN, Gloria Carrasco, La Paz. Está Adriana Gil, la diputada opositora del gobierno de Evo Morales, con nosotros desde la ciudad de La Paz. Buenas noches, diputada. Muy buenas noches, Guillermo. Encantadísima de estar en este contacto con usted para CNN. Estaba pensando recién con puntualidad, ¿cuál es la historia atrás de todo esto, usted cree, a su criterio? ¿Cuál es la razón por la que la querían sacar? Es claramente para impedir mi rol de fiscalización y control dentro de la Cámara de Diputados. Permanentemente estamos haciendo la denuncia pública y eso es lo que le ha molestado muchísimo al presidente Evo Morales y a su gobierno. Nosotros no resignamos en ningún momento ese deber de fiscalizar. Lo que el presidente Evo Morales y el gabinete querían era que a través de esa ley, la mal llamada ley de discriminación, era callar, perseguir y mediante estos juicios políticos despojarme de mi cargo, primero temporalmente, para luego proseguir con denuncias hasta la Fiscalía, Guillermo. Diputada, ¿cuál sería el acto de discriminación? Yo llamé al presidente Evo Morales mentiroso y desleal. Por eso se me siguió un proceso dentro de la Cámara de Ética, donde para los oficialistas, para los gobiernistas, yo había incurrido en discriminación hacia el presidente, lo cual no entra en la figura de discriminación porque todos saben cuál es el concepto de discriminación, que va por raza, religión, procedencia social o económica, y ustedes ya saben. Entonces, jurídicamente jamás tuvieron los elementos, pero era un juicio político. Lo que pretendían era alejarme del escenario político, de la arena política y defenestrarme, hacerme desaparecer. Diputada, perdón que la interrumpa, ¿es un juicio político lo que le hicieron a usted o fue un acto dentro
del contexto de la legislación para sacarla? ¿O eso fue juicio político como usted lo define? Es un juicio político porque no tienen los argumentos jurídicos para que una mal llamada ley de discriminación que solo pretende acallar y evitar el control y la fiscalización de los parlamentarios hacia el gobierno. Entonces lo que ellos hacían era un juicio político, estigmatizarme, utilizar esta gran mentira para decir que yo había discriminado, cuando todo el mundo conoce, Guillermo, mi lucha a favor de los pueblos indígenas de Bolivia, de mi país, al que tanto amo y honro cada día y cada momento. Entonces tuvo el movimiento al socialismo una gran factura de muchos disidentes dentro de su propia tienda electoral, de su propio partido, como el Movimiento Sin Miedo y los indígenas de Tierras Bajas, y también diputados oficialistas que no estuvieron de acuerdo en mi suspensión. Esto nos ha fortalecido muchísimo. Claro, por supuesto, la ha puesto en el mapa muchísimo más. Diputada, yo me pregunto, ¿no cree que tal vez en vez de acusar al presidente de mentiroso y demás, podría haberlo hecho en forma un poco más elegante? Los términos no son los correctos, palabras no tan acusadoras hacia la figura del presidente. ¿No lo podría haber hecho un poco más elegante? Bueno, mire, luego de la represión en Chaparina, cuando se reprimieron a los indígenas del TIBNIS de una manera brutal, a los defensores, a los comunarios, la verdad que esos fueron los adjetivos más suaves que pude utilizar. El presidente Evo Morales ha sido desleal, y yo me ratifico con los pueblos indígenas que le apoyaron, y lo que han vivido todos los hermanos bolivianos, y en especial quienes han sido torturados, amordazados, arrastrados en delante de sus niños, en el monte los dejaron a los niños y a las madres las arrastraron. Nuevamente acá el presidente en la vicepresidencia mandó a reprimir a niños, los mojaron con agua fría. Para la gente que no conoce la ciudad de La Paz es fría, y eso no se hace. La verdad que el pueblo boliviano, después de tantas mentiras, tiene peores calificativos, y es mi deber defender a los ciudadanos y defender a esta gente que sin violencia, que en son de paz marchó sin bloquear, sin perjudicar a nadie, y que lo hizo de una manera que ha sido un ejemplo para el país. Y yo, en mi clara labor de fiscalización, llamé al presidente porque el haber dicho primero, bajo presión, según él, que había firmado una ley para proteger el parque, y luego terminar con esta consulta, y para luego terminar, porque el fin del gobierno es construir esta carretera que pasa a través del parque. Entonces, para mí es una actitud desleal, y yo no voy a renunciar, Guillermo, a llamar a las cosas por su nombre. Yo tengo el carácter y el compromiso de no esconder bajo prudencia. Para mí la prudencia muchas veces esconde cobardía, y fueron momentos muy tensos y muy dolorosos que vivió mi país. Y yo me sentía con la obligación moral de defenderlo, y esas fueron las palabras que utilicé para defender el TIBNIS y a las personas que fueron brutalmente torturadas. Perfectamente definido. Como usted recién dijo, está convencida de que la prudencia a veces es un acto de cobardía. Diputada, buena suerte. Los micrófonos están abiertos y las cámaras para usted como para la otra parte, para el Movimiento al Socialismo también, así que están invitados a participar de este debate. Diputada, gracias, Guillermo. Al contrario, gracias. Un gusto y muchísimas gracias y buena suerte. Mire, y al final me siguen acusando con otros procesos. Pueden tener mi banca, jamás tendrán mi conciencia. Aquí hay una diputada que pone el pecho y pone la cara, y siempre va con la autenticidad que la caracteriza. Gracias. Diputada, buenas noches, gracias. La diputada Adriana Gil desde La Paz, gracias. Bolivia. El gobierno de Brasil anunció que blindará con 7.500 soldados su frontera